Bueno, esta para todos súper conocida Plaza de España. Ha sido durante siglos el centro neurálgico de Motril. Desde principios del siglo XVI estuvo la iglesia mayor, estuvo el ayuntamiento, ocupan el mismo sitio que ocupaba en el siglo XVI. La plaza era algo más pequeña. En esta línea había otra línea de casas que se derribaron para ampliar la plaza a finales del siglo XVI. Y aquí incluso hubo en esta esquina un ingenio azucarero que había sido musulmán y que en la época de la expulsión de los musulmanes de Motril, de España y de Motril, lo compra, después de la conquista, lo compra Francisco Ramírez de Madrid, el conde de Bornos, y durante muchísimo tiempo estuvo fabricando azúcar. Se llamaba una aduana de azúcar porque molían la caña con piedras en vez de con rodillos, como se muele la aceituna. Y esta casa durante mucho tiempo estuvo ahí hasta que se derriba la primera línea de casas, pero la otra queda en este lateral. Y es otra historia que yo también la recojo de otro de los cronistas y de los historiadores, digamos, motrileños, o cronistas motrileños, eruditos motrileños de principios del siglo XX. La recogí de don Francisco Pérez García, otro de los grandes conocedores de la historia de Motril, un hombre que escribió muchísimas páginas en Ideal de los temas motrileños, de cultura motrileña, y además sabía muchísimas historias que yo tuve, pues, la mala suerte de que me contó tantas cosas, pero no apenas se las escribí, ni se me ocurrió llevarme una grabadora de aquella época, aunque fuera cassette, a principios de los años 80, y grabarle la cantidad de historias que me contó. Muchas de ellas están, pues, prácticamente en la memoria, en mi memoria, y muchas de ellas también se me han olvidado. Bueno, pues en esta casa de la esquina de la Puerta de Granada, de Plaza de España con la Puerta de Granada, don Paco Pérez, como así le decíamos en el Motril de aquella época, de los principios de los 80, y el cual yo tuve, pues, un gran cariño, pues me cuenta la historia de una mujer que vive aquí en esta casa. Aquella mujer no la he encontrado el proceso, es acusada de brujería, una mujer mayor, es una vieja hechicera, como se decía en aquella época, acusada de brujería. Yo he intentado buscar el proceso en el Archivo Histórico Nacional, donde están todos los procesos de la Inquisición, pero la mayor parte o gran parte de los procesos de Inquisición del Reino de Granada se perdieron en su momento y no están. He encontrado otro de brujería, pero de este caso no. El caso es que aquella mujer, vieja hechicera y maestra de brujas, por lo que me contaba don Francisco, pues una noche apareció muerta. Una noche apareció muerta en extrañas circunstancias. Apareció prácticamente desmembrada y dentro de un círculo en el suelo. Rápidamente os imagináis, en la imaginación de los habitantes motrileños del siglo XVI, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, cualquier cosa en el suelo que estuviera en un círculo o en un triángulo automáticamente estaban asociados a los pactos con el demonio. Y se corre la voz, evidentemente, de que aquella mujer lo que había hecho un pacto con el demonio había aparecido y lo había sacrificado. Y por eso se había encontrado el cadáver como se había encontrado, absolutamente desmembrado. Y aquella mujer, que parece que, aunque era maestra de brujas, ya sabéis que las maestras de brujas era una cosa muy curiosa en aquellos años, lo que hacían era prácticamente enseñar a otras mujeres el uso de la medicina natural, de la hierba y esas cosas, pero en aquella época todo eso estaba asociado, pues, con el tema de la brujería. Incluso no se le da entierro cristiano. Contaba don Paco Pérez que en el atrio de la iglesia estuvo expuesta el cadáver durante 2 semanas. Imagináis lo bonito que debió ser el espectáculo, ¿no? Para 2 semanas, para que los motrileños vieran de aquella época qué le pasaba a cualquier persona que intentara un pacto con el diablo, hasta que los vecinos, ya un poco
preocupados por el olor y todas esas cosas, le piden al ayuntamiento que retire el cadáver y lo entierre definitivamente. Durante mucho tiempo, y contaba don Paco Pérez, esta casa que había en la esquina, que prácticamente se conservó, hay algunas fotos de principios del siglo XX, casi hasta los primeros años del siglo XX, esa casa empezó a tener manifestaciones curiosas. Ruidos, luces, sonidos, puertas que se abrían y se cerraban, y nadie sabía por qué. El Motril, nadie sabía por qué, hasta que un historiador motrileño del siglo XIX, Manuel Rodríguez Martín, asocia la historia de la mujer, de la vieja bruja desmembrada, a los ruidos que había en esta casa, y se lo cuenta a su familia, y don Paco Pérez recoge la historia de la familia de don Manuel Rodríguez Martín, cronista oficial de Motril y hijo predilecto de Motril. Es otra historia de fantasmas, es otra historia curiosa de una mujer que seguramente lo que le pasó es que entraran a robarle, seguramente no tiene otra explicación. Pactos con el diablo apenas existen en los procesos de Inquisición, es muy raro proceso de Inquisición. Brujería sí que existía, pero la brujería muy relacionada pues con la salud fundamentalmente, o con temas amorosos y tal, pero pactos con el diablo apenas son reseñados en la Inquisición. Y durante mucho tiempo en esta casa se siguieron oyendo ruidos, se siguieron viendo imágenes, luces. Por eso yo titulaba la conferencia, basándome precisamente en esta historia, Luces en la oscuridad, porque durante mucho tiempo en las ventanas de esta casa, que estuvo en ruina durante mucho tiempo, se veían luces en la oscuridad de la Plaza de España.